Shalom, shalom, Shabbat shalom, amadas y amados del Eterno. En este hermoso inicio de Shabbat estamos aquí delante de nuestro Padre Celestial dándole gracias porque nos ha permitido concluir una semana, estar celebrando en su presencia este maravilloso Shabbat, inicio de Shabbat, y pues seguiremos descansando en su presencia el resto de la noche, el día de mañana, buscando en todo momento ser más y más llenos de Él, de sus Ruach HaKodesh, y que nos revele de más a más su palabra, todo lo que quiera que sepamos en este tiempo, y recibir su guianza para comportarnos adecuadamente, pues queremos ser hijos útiles en su reino, bendecidos para bendecir a otros. Gracias te damos, Rey. Bendecimos a todos nuestros hermanos y sobre todo nuestra familia nuclear, hijos, cónyuges y todos nuestros seres queridos. En tu nombre poderoso, Yeshua Mashiach. Amén, amén, amén. Bueno, pues amados, estamos en este hermoso Shabbat iniciando el estudio de la parashá número 44, que es de Barín, palabras o cosas, ¿sí? De Barín tiene vamos a ver su gematría, son 4 y 2, 6. La res 200, 206, 216, 256, ¿sí? 256, que si le reducimos a gematría, a Catán, nos da 13. Justamente la palabra que representa, bueno, el número que representa la palabra Ahava, amor. Y qué mayor amor que el que muestra nuestro Padre Celestial por su pueblo, y en esta ocasión Moshe, al declarar todas estas palabras al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida. Bien, vamos a iniciar esta hermosa parashá que realmente no es muy larga, es corta, y más que nada, pues es una continuación del libro de Bamidbar que terminamos la semana pasada. Y sabemos que el pueblo está en la planicie de Moab, listo para entrar a la tierra prometida. Y bueno, vamos a ver, en esta parashá empieza diciendo que estas son las palabras que dirige Moshe al pueblo de Israel cuando se encuentra listo para entrar a tomar la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Nosotros sabemos que Moshe escribe la Torá y pues comprende prácticamente los tres libros que son el de Shemot, el de Vaikra, en donde Shemot, donde nos señala la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Shemot, pues como su nombre lo dice, los nombres de todos aquellos que salieron a la libertad y rumbo al desierto hasta llegar al Sinaí, donde reciben la Torá. Vaikra nos habla de todas las leyes referentes a la Keuná o sacerdocio. Todo nos narra con detalle la construcción del Mikdash en el desierto y quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron. Después en Bamidbar, en números, pues nuevamente vemos que habla de números porque hace varios conteos, ¿sí? De los que están ahí, de los que indirectamente son contados a través de la aportación que dan para la construcción del Mikdash. Después, cuando se hace la guerra para vengar, este, lo que hicieron las midianitas al seducir al pueblo de Israel, también se hace otro conteo para saber quiénes son en este momento los mayores de 20 años preparados, listos para la guerra,
que van a entrar a la tierra prometida y se habla de un número de 600,000 mayores de 20 años, hombres y jóvenes, pero contando mujeres y niños, se considera que ya es un pueblo formado por más de 2 millones de personas. Así que en estos momentos nosotros sabemos que Moshe va a hablar, más bien a recordar todo lo que pasaron los antepasados de todos esos jóvenes, de todo ese pueblo que va a entrar a tomar posesión de la tierra. Y lo hace, se dice que como una reprensión o una amonestación, pero ahora sí que a la usanza del pueblo judío, ¿sí? En el que no avergüenzan a nadie, lo hacen con tanto amor que cuando hablan y dan una amonestación, una reprensión, la gente solitos llegan sin que nadie les mencione sus errores a pues a admitirlos, a reconocerlos y de esa manera arrepentirse. Y así lo hace Moshe, ese ser excepcional que fue un gran líder, un hombre celoso del Eterno y cuya humildad solamente superada por la de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y bueno, se dice que Moshe escribe este libro de Devarim o palabras 36 días antes de su muerte. Ellos, él empieza a hablarle al pueblo de Israel el día primero del 11º mes, en el año 40, después de haber salido de Misraín. Y pues justamente este libro de Devarim está formado por tres partes, que son la primera, que se refiere a las amonestaciones, en hebreo, Tohajot, ¿sí? Y en la segunda parte habla de leyes diversas que ya se mencionaron en los Misbot, en Mispatín y todo, de que son leyes sociales para proteger a la sociedad, a las familias y mantenerlas con toda seguridad ahí en la tierra donde iban a entrar. Y la tercera parte, la parte final, ya es cuando nos habla de la elección entre la bendición y la maldición. Y justamente se dice que la parte final, donde se narra la muerte de Moshe, ya es escrita por su sucesor, que es Yehoshua. Y bien, entonces decíamos que en esta parashá, Moshe da una amonestación al pueblo que está listo para entrar a la tierra prometida y lo hace con mucho amor, sin avergonzarlos, solamente haciendo uso de las palabras que ya previamente le había dado el Eterno para hablar a Aarón, a sus hijos y al pueblo de Israel. Estas palabras ahora están solamente en boca de Moshe, pero no habla por sí mismo. Siempre va a ser una repetición de lo que el Eterno le dio. Por eso mismo, el libro de Devarim es considerado por muchos como una segunda Torah o una segunda instrucción o Misné Torah, pero no es una segunda Torah, sino es justamente una repetición de la Torah, de todo lo que el Eterno le habló a Moshe durante el desierto y que ahora Moshe repite a todos aquellos jóvenes, a todos aquellos descendientes de los que quedaron muertos, enterrados en el desierto y que son los únicos que van a entrar a tomar la tierra prometida. Sí, en esta también se habla de palabras porque pues es Moshe quien habla a los hijos de Israel, pero también los hijos de Israel hacen comentarios hacia Moshe, preguntas, entonces es un diálogo en ciertos momentos que se establece y que hace pues que ese pueblo en estos momentos verdaderamente se sienta unido y capaz de obedecer la orden del Eterno de entrar a la tierra prometida, confiando plenamente ahora sí de que esa tierra ya se las dio el Eterno.
Y bueno, pues vamos a iniciar con lo que Moshe hablaba, que era justamente recordar. Sí, como decíamos, estas son las palabras que Moshe habla al pueblo de Israel y él narra desde la salida de Egipto hasta el momento en que se encuentra ahorita el pueblo de Israel, contando todas las hazañas, todos los acontecimientos que se dieron en el desierto, desde su salida de Misraín, todos esos portentos, pero sobre todo habla de los lugares donde se cometieron los errores graves que le costaron al pueblo, pues quedar en el desierto. Justamente entonces habla de que salieron de Egipto y nos menciona que llegan a Parán, a Tosef, a Labán y otros sitios. Y aquí llama la atención que, por ejemplo, el primer lugar que fue Parán es para recordarles cuando sus antepasados se quejaron por el maná, ¿sí? Primero se quejaban, ya sabíamos que por el agua, después querían carne, ya estaban fastidiados del maná, etcétera, etcétera. Después habla de Tosef y sabemos, o hasta donde tenemos conocimiento de la palabra, Tosef no es ningún lugar. Tosef se menciona esta única vez aquí en esta parasha y significa también amonestación, reprensión, más que nada representa rebeldía, amonestación por la rebeldía del pueblo que no quiso obedecer al Eterno, ¿sí? Es una desobediencia, la palabra Tosafet. Labán, sabemos que esta palabra sí se repite muchas veces en la escritura, pero que tampoco es un lugar, sino se refiere más que nada pues al tío, justamente al tío de Moshe, ¿sí? A Labán, el padre de Ribca. Y bueno, entonces sabemos Tío de que, Jacob. pues, perdón, No era el tío de el Jacob. hermano de Ribca, perdón, Sí, sí. No, Labán, eso sí, no el tío de Moshe. perdón, El tío de Moshe. no, Labán, Pero Labán no es el tío de Moshe. no, Labán, el padre de Ribca. Eso, sí, sí, sí. Labán, el padre de Ribca, sabemos que eran los que se dedicaban a hacer ídolos y a la hechicería y demás. No, no, no es exactamente, no es pariente de Moshe, sino de, de Ribca, de Jacob, tío, perdón, tío de Jacob. Entonces, vemos que estos dos nombres no se refieren a un lugar, sino a acontecimientos muy especiales que se dieron ahí. Esa rebeldía del pueblo y pues que llevaban pues en su genética muchos actos, muchas condiciones negativas que los hacían actuar como actuaron. Y el resto de los lugares, pues nosotros ya sabemos, porque en la parashá pasada, donde se mencionan las 42 jornadas, pues se hace memoria con detalle de lo que aconteció en cada lugar. De tal manera que entonces Moshe repite todo esto a los jóvenes con el fin de que hagan una remembranza o hit, hit, banan, que viene de la palabra itbodedut, que son reflexiones y que sabemos que es algo que se hace en comunión con el Eterno en soledad. Y Moshe les habla todo esto para que cada uno de los jóvenes, de todos los que van a entrar a la tierra prometida, realmente hagan este itbodedut, este bonan, que es la reflexión de todo lo que están escuchando, justamente para qué, para que no repitan los errores del pasado. Esa es la finalidad con la que Moshe les habla, pues muchos de ellos no vieron los prodigios
que sus padres vieron desde la salida de Egipto, las plagas, el abrirse el Yam Sur, el convertirse el agua amarga en agua dulce. Muchos de esos descendientes que ahora van a entrar a la tierra prometida no vieron todas esos proezas que hizo el Eterno, de tal manera que ahorita al escuchar de labios de Moshe todo lo que aconteció desde su salida de Misraim, ellos tendrán que reflexionar, tomar ejemplo de lo positivo y tener el firme propósito de no recurrir a las cosas negativas que hicieron, porque eso fue pues la perdición de los que no lograron entrar. Entonces, en esta ocasión, esta parashá nos habla de eso y llega el momento en que en Devarim, del 10 al 12, Moshe habla de que está ya cansado de ese pueblo, es tan numeroso, ya habíamos dado las cifras, 600,000 mayores preparados para la guerra y alrededor de 2 millones del pueblo en total. Entonces, que estaba cansado de todas sus quejas, de todas las cosas que siempre estaban murmurando, de tal manera que él decía que ya no podía ser su líder, que no podía con esa carga él. Entonces, en esta parashá les recuerda a los hijos de Israel que al ver que él no podía con toda la carga de ese pueblo, había que nombrar jueces, jueces que fueran capaces de ayudarle a, pues a tratar todos los asuntos que se presentaban en el pueblo y ponerle solución para que hubiera la paz social. Y nosotros sabemos aquí que no fue el Eterno el que los pidió, fue la iniciativa de un hombre que quiso que Moshe tuviera cierto descanso, y ese hombre sabemos que fue Yitro, el suegro de Moshe. Sabemos que la iniciativa fue de él, pero detrás de esa iniciativa pues estaba la guianza del Eterno, que sí permitía que hubiera esos jueces que tenían que ser escogidos por el pueblo y ponerlos en función a través de los líderes del Sanedrín, en este caso el primer Sanedrín comandado por Moshe, por Aarón, y con la responsabilidad del pueblo para acatar este, pues su gobierno, realmente su función. Entonces, estos jueces, como sabemos, tenían que ser escogidos como hombres capaces. ¿Qué quiere decir capaz? Que pues tuvieran cierta solvencia económica, de manera que no fueran tentados por ninguna persona que quisiera pues corromperlos comprando su actuación a favor de. Eran personas entendidas, ¿qué quiere decir entendidas? Que debían de tener conocimiento del Eterno. Tenían que conocer muy bien las leyes, las instrucciones que el Eterno les había dado para poder juzgar sabiamente respecto a las faltas cometidas por el pueblo. Tenían que ser personas temerosas del Eterno, obedecer plenamente por el temor que tenían de no fallar, de no ofender al Eterno. Tenían que ser personas no amantes de ganancias deshonestas, que no torcieran el juicio. Y aquí podemos ver algo muy importante. El Eterno nunca pidió que hubiese reyes. El Eterno no pidió, o en el momento actual, este, no creemos, así como no quería reyes, no creemos que tampoco hubiese querido que hubiese presidentes o gobernadores o algo por el estilo, sino simplemente jueces, 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 porque viene de la palabra justicia, sedaká, y el Eterno eso es lo que quiere en su pueblo, que haya justicia, que se hagan las cosas correctas con las personas correctas y en los lugares y momentos correctos. Eso es la justicia. Y por lo tanto,
las características principales que están dentro de los dos mandamientos que hay en esta parashá, que es de Barín, en el mandamiento 414 y 415 nos habla de esto justamente, que los jueces o las personas que presiden y que ejecutan la justicia debían de ser personas que conocieran la Torah. No importa que estén empapadas de montones de conocimiento del mundo, del hombre, aquí lo importante es que conozcan la Torah. Y en segundo lugar, el mandamiento 415 se refiere a que ningún juez podía dar un benedicto a favor de una mala persona. Esto quiere decir, en pocas palabras, no torcer el juicio ni corromperse. Eso es algo, fíjense, algo, dos mandamientos dentro de los 613 mandamientos de la Torá, y esto es algo que nuestros gobernantes actuales no podemos ver. ¿Sí? Entonces, aquí como la palabra lo dice, Hitbonan, reflexionar sobre todo esto. ¿Hasta dónde no se ha seguido la obediencia del Eterno? Sí, por eso el Eterno cuando pide que esos jueces estuvieran llenos del conocimiento de la Torá, nosotros podemos entender el por qué en Osea nos dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. El conocimiento de él, de su palabra, es tan importante, tan crucial para que verdaderamente se pueda actuar correctamente. Y también dice ahí mismo en el libro de Osea que por cuanto el pueblo no siguió su instrucción, él no los atenderá, no tendrá cuidado de ellos y además no se acordará de sus hijos, de nuestros hijos. ¿Sí? Tampoco. Entonces, él lo primero que pide es que lo conozcamos a él. En Yeshua HaMashiach, en el Brida Hadashah también, hay un verso que da testimonio de esto, cuando aquellos que llegaron y dijeron que en el nombre de Yeshua habían echado fuera demonios o fueron a querer hacer los milagros que Yeshua hacía. ¿Y que les contestó Yeshua? Aléjense de mí, porque yo no los he conocido. Entonces, ese de no conocerlo es no tener esa relación con el Eterno, no saber quién es el Eterno, no saber cómo actúa el Eterno, cuál es la voluntad del Eterno. Y sí, se puede conocer mucho de la palabra, pero si realmente no lo conocemos, porque no hay esa relación, acuérdense que, por ejemplo, en Génesis, en Bereshit, cuando habla de que Adán conoció a Java, habla de ese conocimiento, esa relación íntima en que eran uno, una sola carne. A eso se refiere Yeshua cuando dice no los he conocido, porque con ellos no había habido esa relación, ese had con él, y eso es lo que él quiere. Es por eso quizá que nosotros muchas veces oramos, imponemos manos y queremos echar fuera demonios y no sé cuántas cosas más y no sucede nada. ¿Por qué? Nos debemos de preguntar hasta dónde es efectiva la relación, la comunión que tenemos con el Eterno, ¿sí? Porque de esa manera Él se refiere a que verdaderamente lo conocemos, ¿sí? De tal manera que seamos un canal a través del cual Él pueda actuar, porque Él es el único que hace todos esos milagros, que echa fuera demonios y sana enfermos y demás. No somos nosotros, nosotros somos el medio de, pero para poder ser ese medio, nosotros debemos de tener también esa comunión íntima con Él para poder ser usados por Él y hacer todo lo que queremos hacer y lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Es por eso que entonces esos jueces debían tener conocimiento de la Torá.
para no torcer la justicia, para no equivocarse, y el pueblo entero tenía que reflexionar sobre todo esto y en la actualidad nosotros reflexionar sobre lo que están haciendo nuestras autoridades, no juzgarlas, no murmurar, porque el Eterno nos los prohíbe. Debemos de bendecir, de perdonar, de no juzgar, aunque no estemos de acuerdo con los acuerdos que ellos tomen, con los pactos y demás, con las cosas como están gobernando. Podemos no estar de acuerdo y podemos decir, yo no soy parte de ese gobierno, yo no soy parte de lo que están haciendo, pero sin embargo, sin ofender, sin maldecir, sin quejarnos, porque como sea, son autoridades puestas por el Eterno y aún se dice que los pueblos tienen el gobierno que merecen. Entonces, si es un mal gobernante, antes que juzgarlos, debemos de preguntarnos, ¿merezco algo mejor? ¿Sí? A todo esto se refiere la palabra hitbonan, reflexionar, siempre reflexionar en lo que está sucediendo, lo que se nos está diciendo, la palabra que estamos escuchando, y de esa manera actuar con la justicia que el Eterno quiere que actuemos. Y bien, para esto ya sabemos entonces que se nombran todos esos jueces en la parashá que habla de ellos. Posteriormente nos habla también de que el nombrar jueces y policías justamente tiene que ver con ese hitwanan, esas reflexiones, ese cuidado, ese juzgarnos a nosotros mismos, ¿sí? Poner policías en nuestras puertas para saber qué estamos dejando entrar a nosotros a través de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestra nariz, todos nuestros sentidos que son los que nos ponen en contacto con el medio en que vivimos, que de ahí dejamos entrar, que sea lo correcto, que sea lo justo y que lo que nos va a contaminar. Entonces, creo que el hecho de nombrar jueces queda claro, más aclarado ya en esta parashá, así como debió haberles quedado a los que iban a entrar a la tierra prometida, pues era necesario que lo supieran para que así, pues al entrar pudieran vivir en Shalom, teniendo representantes que pudieran velar por su seguridad, haciendo que todos los mandatos que el Eterno dio se cumplieran sin tardanza. Y bueno, aquí les habla respecto a eso, ya en el capítulo 3 es cuando nos va a hablar de narra todas las hazañas que hicieron, las guerras que hicieron, pero antes de todo esto, algo muy importante es que les narra el hecho de que el Eterno ya había autorizado que entraran a la tierra prometida, ¿sí? Que realmente el Eterno casi tenía prisa porque el pueblo entrara a la tierra prometida, se posesionara de ella y todo, pero entonces también por palabras del pueblo de Israel hacia Moshe, que le pidieron que enviara espías o exploradores para ver cómo era la tierra, nuevamente palabras del pueblo hacia Moshe. Moshe lo consultó con el Eterno dijo, no son mis palabras, yo no lo he mandado, pero si te parece bien, adelante, tomen una persona de cada tribu y vayan a explorar la tierra. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió justamente el llegar a decir cosas no, no ciertas? Y bueno, ciertas en cierta forma, porque sí había gigantes, los frutos eran muy grandes, la tierra tenía pragas muy altas y demás. Todo eso era verdad. Era una tierra rica, donde fluía la leche, la miel, donde los productos de la tierra de Israel eran abundantes y muy grandes, pero tuvieron miedo. Sí, prefirieron la incredulidad antes que confiar en el Eterno. De tal manera que cuando regresaron dieron ese informe alterado, informe falso, con el cual contaminaron al pueblo, lo llenaron de temor
y no quisieron entrar a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué, que dieron un buen informe y hablaron positivamente de la tierra. Por lo tanto, todo el pueblo de Israel se dice que en sus tiendas empezaron a quejarse, a murmurar en contra del Eterno, ya no de Moshe, sino que decían que el Eterno no los amaba, que por eso quiso sacarlos de Misrayim para hacerlos morir en el desierto. Todo eso llenó de ira al Eterno y entonces les ordenó dar vuelta hacia el Yansub de regreso, cosa que a ellos no les pareció, volvieron a rebelarse y sin que el Eterno lo permitiera, subieron para querer entrar a la tierra prometida, aunque Moshe los previno de que no fueran porque el Eterno no estaba con ellos y de esa manera, pues murieron muchos de ellos. Y en el retorno hacia Yansud, nos quiere decir, y Moshe hizo hincapié en que los que iban a entrar a la tierra prometida vieran la razón del por qué. El pueblo no estaba preparado. Aunque el Eterno ya les había dado la tierra, el pueblo no estaba preparado para poseerla, porque estaban cargados de temores, de incredulidad, de rebeldía, murmuraban contra el Eterno, murmuraban contra Moshe, vimos lo que pasó con Korah, en fin, tantas cosas que pues podemos ver que aunque salieron de Egipto, Egipto aún no salía de su corazón, como está en la actualidad. ¿Cuánta gente hay todavía rebelde que prefiere el mundo que confiar en el Eterno? De tal manera que por eso el Eterno les había ordenado regresar y así vimos que desde Misraín, su salida, hasta estos momentos anduvieron errantes durante 38 años, aun cuando en Sinaí habían permanecido bastante tiempo. Ya el Eterno les había dicho que fueran y que tomaran la tierra, que habían permanecido mucho tiempo ya ahí. Y sabemos que la jornada desde Parán hacia Kadesh requiere de 11 días para poder llegar. Y ahora que el Eterno les permite a los que van a entrar empezar a derrotar a todos los pueblos paganos, incluyendo a Og, el rey de Basán, que era un gigante que medía cerca de 4 metros. Sabemos que no hubo pérdidas en el ejército de Israel, sino que ganaron batalla tras batalla. ¿Por qué? Porque el Eterno cumplió su palabra, les entregó la tierra. Y ese trayecto lo hicieron desde Oreb hasta la tierra, ahí a Moab, para tomar la tierra prometida en solo 3 días en lugar de 11. De tal manera que podemos ver y entender por qué la palabra dice que el Eterno lleva a sus hijos como en alas de águila. Solamente volando podían llegar así, pero sabemos que el Eterno no, en lo sobrenatural, en su presencia, muchas de las leyes naturales que nos rigen a nosotros en esta dimensión son anuladas, de tal manera que en 3 días ellos ya estaban ahí y gozando de victoria tras victoria, derrotando a todos esos pueblos paganos. Y el Eterno decía, he comenzado. Hablaba de, ya no se las di, sino he comenzado a entregárselas en sus manos a todos esos pueblos. ¿Por qué? Porque el Eterno libraba junto con ellos esas batallas. Físicamente eran ellos los que pues levantaban las espadas y hacían la guerra, pero dentro de ellos era el eterno Elohim el que los dirigía. Por eso es que esas batallas fueron ganadas sin que el ejército de Israel menguara para nada. Pero eso era porque ellos creyeron en esos momentos en que el Eterno, si ya les había dado la promesa de ocupar la tierra, pues ellos simplemente tenían que hacer la parte que les correspondía para entrar. Y es aquí donde entendemos que el hombre no puede estar en una actitud pasiva, sino debe de ser un colaborador activo en los planes del Eterno.
porque esa es la única manera de hacer lo que nos corresponde hacer y ser usados por el Eterno para el cumplimiento de su voluntad. De tal manera que podemos entender por qué el Eterno siempre dice que no le gusta que nos acomodemos, por el que el acomodarnos, el estar justamente en esa situación, en esa actitud pasiva, en la que nos estancamos, en las que no logramos nada. Nosotros de alguna manera, con los dones, con los talentos que nos ha dado, debemos de buscar para qué sirven o cómo poner por obra esos dones, esos talentos y servir en el reino de Adonai, porque Él de esa manera nos va a usar grandemente para establecer su reino en nuestras familias y en todos aquellos que estén cerca de nosotros, pero quiere que actuemos, quiere que seamos sus socios en este maravilloso plan de la segunda redención, que es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y gracias por ese privilegio al Eterno, porque ciertamente, pues, ¿qué vio en nosotros? ¿Qué vio en nosotros para que Amén. justamente en este tiempo nos permitiera estar? Y muchos quizá podamos ver su llegada, quizá Amén. no, pero por lo menos sí tendremos la seguridad de que nuestra descendencia sí lo verá para ir a ese reinado milenial, que es la entrega Amén. de esa tierra prometida. Y sí, sigue dando instrucciones de cómo va a hacerse la repartición de la tierra, cómo va a ser, a quién se le va a dar, todo lo que ya vimos también en las dos últimas parashot que se mencionaron. Y bueno, pues aquí algo muy importante es cuando el Eterno, o más bien Moshe en esta parasha, vuelve a decir a los hijos de Israel que tras esa desobediencia, tras esa rebeldía de los espías y su murmuración, pues ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida y todos quedaron ahí en el desierto. Dice, y esa tierra solamente se las daré a su descendencia, o sea, los hijos de aquellos que quedaron en el desierto y a Caleb. Pero en esta parasha es muy importante que dice, se las daré a su descendencia y a Caleb. No menciona a Yehoshua, aunque después menciona que Yehoshua va a ser, es que los va a hacer entrar a la tierra prometida. ¿Y qué podemos nosotros entender de esto? Si ya vimos que Yehoshua es la sombra profética y tiene todo el paralelismo con la vida de Yeshua HaMashiach, porque no lo mencionó y dijo, esta tierra se la daré a su descendencia y a Caleb. Porque Yehoshua, como sombra profética de Yeshua HaMashiach no se casó, no tuvo hijos. Yehoshua, la escritura nunca nos comenta de que se haya casado o haya tenido hijos. Al contrario, se habla de que no los tuvo. ¿Por qué? Pues porque no tuvo tiempo de casarse, de tener una esposa, porque fue demasiado el trabajo que tuvo para poder introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida y estar supervisando las batallas que se dieron ahí para eliminar a todos los pueblos paganos. ¿Sí? Y de esa manera también podemos ver lo que tantos, y como hemos comentado muchas veces, hablan del Eterno, se niegan a reconocer la Torá porque sienten que está llena de derramamiento de sangre, que el Eterno es un Elohim belicoso, pero ya hemos dicho muchas veces que la verdad es que la maldad debe cortarse desde la raíz. Y la raíz es de la descendencia, esos niños que se nos hace tan duro el saber que tenían que ser exterminados, pero que llevaban ya en su ADN pagano toda esa maldad que tarde o temprano iban a manifestar para seguir pues devastando a los pueblos, haciendo atrocidades, poniendo a las personas en contra del Eterno y demás. Entonces, toda esa maldad tenía que ser desechada, aunque parezca cruel, pero pues era un mal necesario.
era un mal necesario y nosotros, aun cuando consideramos muy fuerte esta situación, hemos entendido que la sabiduría del Eterno es única y que definitivamente, pues era bueno todo, era y es bueno todo lo que Él ordena hacer, porque o se derramaba la sangre de ellos o se derramaba la sangre de sus hijos, y lo estamos viendo en las batallas actuales con el pueblo de Israel, como por el hecho de querer hacer pactos de shalom con los enemigos, pues todo lo que les ha costado, sí, el tener tantas pérdidas y derramamiento de sangre realmente del pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros debemos de hacer ese itmanán, esa reflexión de todo lo que Moshe está hablando ahorita en este libro de Devarim, que no es más que un recordatorio de todas las instrucciones que el Eterno dio para su pueblo, y poder entonces pues hacer vida todo lo que nos ha ordenado, y de esa manera pues que nos vaya bien. En las siguientes parashot vamos a seguir viendo todo esto. Eh, Recordemos nuevamente, es un libro que se escribió 36 días antes de la muerte de Moshe, y también fue algo sobrenatural, porque es una repetición de todos los libros anteriores desde Bereshit, y que pues humanamente no hay la posibilidad de que alguien lo pueda escribir, y sin embargo Moshe lo hizo sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque el Eterno lo estaba haciendo a través de él. Como decimos, el Eterno quiere socios que trabajen con él. Y uno de los mejores, si no es que el mejor, porque Yeshua es Adonai mismo, entonces fuera de Yeshua, solamente Moshe pudo ser tan grande como él. Y fue ese colaborador celoso, obediente, humilde del Eterno, cuya vida está en esta parashá, que en este libro de Barín vamos a ver que está ya próxima a culminar, pero de una manera tan hermosa, porque pues se va con el Eterno, aunque no haya entrado a la tierra prometida, pero se va con toda la revelación de cada rincón, cada lugar de la tierra prometida y de lo que iba a suceder ahí. Y perdón, porque al principio no di las citas de esta parashá, pero las tenemos en el libro de Devarim, del capítulo 1:1 al 3:22, la Haftará en el libro de Yeshayá 1:1 al 27, y en el libro de Revelación 1:1 al 2:17. Y justamente es muy importante que analicemos la lectura de la Haftará en Yeshayá 1:1, porque nos habla de cómo el profeta Yeshayá amonesta al pueblo de Israel. Y en esta amonestación vamos a ver el efecto contrario de la amonestación que dio Moshe. Moshe, con mucho tacto, con mucho amor, sin querer avergonzar a los descendientes de que iban a entrar a la tierra de Israel, ni a sus padres, aun cuando señaló los errores que cometieron, pero lo hizo con mucho respeto. Sin embargo, el profeta Yesaya, en el primer capítulo, te habla al pueblo de Israel como un pueblo tan rebelde, que lo compara con los toros y con los burros, porque dice que tanto el toro como el burro conoce a su dueño, sabe quién es y lo obedece. Sin embargo, el pueblo de Israel es un pueblo de dura cerviz, desobediente, que se rebela constantemente contra el Eterno. Esta Haftará es muy fuerte. Yo los invito a que la leamos con cuidado y veamos la diferencia de cómo habló Yesaya para amonestar al pueblo de Israel en comparación de cómo lo hizo Moshe, el hombre más humilde aparte de Yeshua HaMashiach, que le fue fiel al Eterno hasta la muerte. Y bueno, espero que no se me haya pasado nada importante respecto a esta parasha. Y pues nos veremos, si el Eterno lo permite, para el próximo Shabbat, continuando con este precioso libro de Devarim. Padre Eterno, te damos gracias en este Shabbat y te pedimos que llenes de bendición y revelación a todos tus hijos,
para que juntos crezcamos en esa emuná hacia ti. Y cuando tú vengas, amado Yeshua, nos encuentres haciendo lo tuyo y llenos de emuná. Y podamos ir no solo, sino con nuestra descendencia a tomar posesión de esa tierra prometida en el reinado milenial a tu lado. Gracias por todo, amado Rey, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén y amén.